16, verso 15. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos a seguir con la dinámica, hermanos. Bueno, personalmente yo estoy muy contento con lo que estamos realizando, que es la visita a las casas. Tal vez no estamos trabajando todavía con gente nueva, pero estamos visitando parte de lo que es la iglesia, parte de lo que es el cuerpo, parte de lo que es la grey, porque también es necesario que podamos hacer esa visita evangelística a cada casa, a cada hogar. El mes anterior, pues hemos tenido la oportunidad y la bendición de visitar la casa de nuestro hermano Fernando, de visitar la casa de nuestro hermano Humberto y toda la familia que conforman ellos. Hemos visitado la casa de nuestra hermana Rosita Cachimuel conjuntamente con Anthony. Hemos estado visitando también la casa de Raquel y Richard, ¿sí? Hay mucho trabajo que hacer en el corazón de ellos. Y bueno, vamos a continuar en esta semana en visitar la casa de nuestra hermana Jacqueline Buendía. Así es que, amados hermanos, yo les ruego en el amor del Señor que podamos estar orando, ¿sí? Oremos. Recuerde que cada viernes vamos a estar haciendo estas visitas, ¿sí? Por lo tanto, como cuerpo y como iglesia, ahí en su oración, en su devoción que usted tiene en casa, ya sea con las damas que se están levantando en oración todas las mañanas, pongamos también esta petición que es el orar por el cuerpo, el orar por la iglesia, el orar por los hermanos, el orar para que haya un despertar en el corazón de quienes van a recibir la palabra, de quienes van a escuchar la palabra del Señor, para que Dios toque sus corazones y traiga un convencimiento de pecado, un convencimiento de salvación y que puedan ser recobrados para el Señor, porque eso es la intención genuina del corazón de nuestro Padre, recobrar su vida para cada uno de quienes necesitan verdaderamente recibir la palabra del Señor. Y qué mejor, hermanos, que nosotros que estemos caminando un poquito más adelante que aquellos que todavía no conocen de la palabra, o aquellos que están tal vez pataleando, o aquellos que están luchando en el camino, en el tema de la fe. Es también importante que nosotros vayamos y fortalezcamos su fe, vayamos y afirmemos su fe para que cada uno de ellos también puedan redireccionarse en el tema de su camino, en el tema de su fe, y pues puedan tomar ese recobro para que continúen de una manera dinámica y que se puedan sumar para que ellos también sean punta de lanza en nuestra generación. Así es que eso, mis amados hermanos, oración por favor. Abrace a su compañero y dígale, es nuestra responsabilidad orar por las almas. Es nuestra responsabilidad orar por las almas. Sí, es nuestra responsabilidad orar por las almas. Listo, vamos a leer entonces Marcos 16, 15. Amén. Marcos 16, 15. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Amén. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos ya lo tienen? Amén. Amén. ¿Estamos acá o estamos perdidos? Listo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y
sanarán. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, cuando leemos esta pequeña porción de la palabra del Señor, nosotros podemos ver cómo el Salvador esclavo, el Salvador rey y el Salvador siervo está dando una instrucción a sus discípulos. ¿Sí? Está dando una instrucción. En otras palabras, lo que Él está dando a cada uno de sus discípulos es una gran comisión. La gran comisión de ir a evangelizar. La gran comisión de ir a predicar el evangelio. La gran comisión de ir a pregonar la palabra del Señor. Y la pregonación de la palabra del Señor va acompañado de señales, de prodigios, de milagros, de sanidades, donde es respaldado por la voluntad del Señor, donde es respaldado por la autoridad de Dios, donde nosotros podemos ver cómo la mano de Dios va obrando en cada uno de sus discípulos por medio de la propagación del Evangelio, por medio de la expansión del Evangelio, por medio de esta gran comisión que se les fue dado en su debido momento cuando Jesús todavía estaba en la tierra, cuando Jesús vino como el Salvador siervo, cuando Jesús vino como el Salvador esclavo, cuando Jesús vino como el Salvador rey. Él vino a comisionarnos un gran mandamiento, y ese gran mandamiento es que cada uno de nosotros nos alineemos con aquello para lo cual Dios nos ha llamado a nosotros, y eso es cumplir su propósito eterno. ¿Y cuál es? Predicar el Evangelio. Sí, predicar el Evangelio. Además de crecer en vida, debemos predicar el Evangelio. Sí, además de que usted y yo hemos sido salvos, además de que usted y yo hayamos recibido la salvación eterna, hayamos sido recobrados para el Señor, ¿sí? Además de eso, nosotros tenemos una gran comisión, tenemos una gran asignación, y esa asignación es la de predicar. Cuando nosotros leemos todo lo que es las profecías de Isaías, en el libro de Isaías hay muchas profecías que se dan respecto a la predicación del Señor, respecto a la profecía mesiánica de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Isaías está profetizando que el rey, que el Salvador rey, vendría un día a establecer el reino. Vendría un día en el cual llegaría ese momento tan esperado que era la venida de nuestro Señor Jesucristo, que era la venida del Salvador Rey, que era la venida del Salvador esclavo, que era la venida del Salvador siervo. Y Él como Salvador siervo o esclavo vino primeramente a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? A dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos esa identidad en Cristo, para que nosotros tengamos esa identidad de que si nosotros hemos sido sellados por las arras del Espíritu, nosotros tomemos asunto en la gran comisión que tiempos más tarde el Señor le dejaría a sus discípulos, ¿sí? Y hasta hoy en día esa gran comisión sigue vigente. Abrace a su compañero y dígale, la gran comisión sigue vigente. La gran comisión sigue vigente. ¿Sí? No ha cambiado. ¿Sí? Los tiempos y las edades pueden haber cambiado. ¿Sí? El pensamiento de la naturaleza humana pudo haber cambiado, pero la gran comisión sigue vigente. ¿Sí? No ha cambiado ese tipo de cosas. O sea, esta gran comisión no solamente fue
profetizada para Jesús. Esta gran comisión no solamente fue profetizada para que los discípulos tomaran parte de este asunto, sino que la gran comisión hoy en día es también para la iglesia neotestamentaria de estos tiempos. Así es que usted y yo no nos salvamos de aquello, ¿sí? No hay salvación alguna. Si solamente usted quiere ser cristiano, oyente, pues déjeme decirle que no hay tal cosa en la Biblia. Porque la palabra dice claramente, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Primer paso inicial. Después, ¿qué viene? Seguir los caminos de Jesús. Seguir las pisadas de Jesús. Y ahí es cuando muchos retroceden, cuando empiezan a seguir las pisadas de Jesús. Porque para seguir las pisadas de Jesús hay que ser hijos maduros. Claro que empezamos como hijos tecniones, como hijos judíos, ¿sí? Pero a la medida que nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ir perfeccionando, vamos a ir conformándonos a la imagen y a la semejanza del Señor, vamos a alcanzar en un momento determinado la medida y la estatura de Jesucristo. Y ya no vamos a ser regidos con nuestras emociones, sentimientos y voluntades. Cuando una persona entiende que somos hijos maduros, también entiende que debe asumir la responsabilidad del Padre. ¿Sí? Hay hijos que ya crecieron en casa y la responsabilidad ya no solamente es de los padres, sino también ya recae sobre los hijos. ¿Sí? La responsabilidad también ya recae sobre los hijos, porque los hijos cuando crecen adquieren un cierto discernimiento de madurez y por conciencia propia y naturaleza dice, yo también quiero ser parte. Papá, ¿en qué apoyo? ¿En qué aporto? Yo pago esto, yo pago lo uno, lo otro, etc. Aportan en casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ya han alcanzado cierto nivel de responsabilidad. Y en el reino es lo mismo. ¿Sí? En el reino es lo mismo, hermanos. A veces el gran problema del ministerio, a veces nosotros solamente vemos al ministro y algunas personitas predicando el evangelio, haciendo casas iglesias o células o casas de paz, llámele como quiera, me da lo mismo. El nombre es lo de menos. Hay algunas personitas, pero la gran parte del cuerpo no se suma a aquello, porque no han entendido que hay una responsabilidad sobre sus hombros. No han entendido que hay una gran comisión que tienen que asumir. Y se excusan, ¿sí? Detrás de la falda de alguien más, porque no quieren asumir esa responsabilidad. Les da miedo o tienen temor, tienen dudas, tienen inseguridades, ni ellos mismos se creen que son cristianos, X cosas. Entonces es señal que todavía seguimos siendo inmaduros en ciertas áreas de la vida. Y yo pienso, mis amados hermanos, vuelvo y repito, siempre lo digo esto, o sea, no necesitamos cantidad de personas para evangelizar. Necesitamos personas comprometidas, 5, 10, 15, 20, no más. Con esa cantidad de personas podemos revolucionar la ciudad de Otavalo. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando usted y yo asumamos la gran responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros, que es la gran comisión de ir y predicar su palabra. ¿Dónde? Hasta los confines de la tierra. Hasta que toda la raza humana escuche el evangelio de la salvación.
Entonces, es importante entender eso, hermanos. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Marcos, Marcos destaca la condición del siervo de Cristo al omitir su genealogía. Cuando leemos los evangelios de Mateo y los evangelios de Lucas, nosotros vemos la genealogía de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Leemos la genealogía de Jesús. Sabemos toda la genealogía, o sea, la descendencia de Jesús, de dónde viene, etc. Mateo y Lucas lo mencionan, pero el libro de Marcos no menciona su genealogía. Y al no mencionar su genealogía, Marcos destaca literalmente la condición del siervo de Cristo como una persona que vino en una condición de siervo para entregarse por la raza humana, para entregarse por los pecadores miserables en condición de siervo. Y no vino en condición de juzgar, no vino en condición de condenar, no vino en condición de criticar o hundirlos en el sótano 4 de la depresión, sino que vino en una condición redentora. Vino en una condición de recobrar a la raza humana de su pecado miserable, porque la raza humana es débil, es frágil. Entonces Dios envió a Jesús en esa condición de siervo. Cuando vemos nosotros el libro de Mateo, Jesús vino como el Salvador Rey. Fíjese que tiene otra condición, ¿sí? Se considera en el libro de Mateo a Jesús como el Salvador Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Señor del día sábado, Él es el Señor del día de reposo, Él es el Señor de la, ¿cómo es que se llama este? De la nueva fiesta, la luna nueva, etc. Él es el Señor de todas esas cosas. Entonces Él viene en posición de Señor, en posición de Rey, en posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en esta ocasión, precisamente en el libro de Marcos, nosotros vemos a Jesús que vino en una condición de siervo. ¿Qué es un siervo? Uno que sirve. ¿A quién? A su amo, a su Señor. Y Jesús vino a servir para que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo de la gran comisión. Él vino como siervo, se puso en condición de siervo, en semejanza de la humanidad, para que Él trajese salvación eterna, vida eterna, para que Él trajese redención a toda la raza humana y que le puedan reconocer a Él como su Señor y Salvador de sus vidas. ¡Qué extraordinario, hermanos! Eso es algo maravilloso, eso es algo magistral. Y nosotros, en condición de siervo, diga conmigo, siervo inútil. ¿Sí? ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo? Cuando empieza a escribir el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, ¿cómo decía? ¿Sí? Yo, apóstol de Jesucristo. ¿O cómo decía? ¿Sí? No usa la palabra, usa la palabra siervo. Sí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado Ahí está. el apóstol apartado para el evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sí?
Pablo no se autonombró. Pablo no se puso un título de yo soy profeta, evangelista. ¿Sí? No, él dijo, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Se puso en condición del pecado miserable de la raza humana para que él llegara a muchas personas a través del evangelio del Señor. Por eso Pablo fue un ministro de la gracia. Pablo fue un ministro de la predicación de la gracia. Pablo no venía predicando una predicación de condenación, una predicación de juzgamiento, de señalamiento. No, Pablo predicaba un evangelio de gracia. Porque él tuvo que rebajarse, a pesar de que él era un personaje tan importante en sus tiempos, aunque tenía títulos académicos, tenía una preparación académica muy excelsa, él tuvo que despojarse de todo aquello para llegar a los pecadores, para llegar a los miserables, ¿sí? Que no tenían vida, que no tenían la naturaleza divina de Dios. Entonces, amados hermanos, a veces nosotros tenemos que predicar el evangelio en condición de siervo y no en condición de reyes y sacerdotes y no en condición de que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Un poco más, ya nos vamos a poner las alas. Y la gente dice, wow, este hombre parece que no tiene pecado. Este hombre parece que es perfecto. Este hombre parece que no tiene error. Y para la gente que está escuchando, es casi inalcanzable que ellos puedan llegar al nivel que nosotros, en el nivel en el cual nosotros nos encontremos. Por eso a veces tenemos que bajar a la condición de siervo para llegar al corazón de la gente con el mensaje, con la palabra, con el evangelio, con la propagación. Abrace a su compañero y dígale, por favor, Cristo busca a aquellos que han de servir sin desear ser reconocidos. Ya hay ahí. Porque a nosotros nos encanta ser reconocidos. Amamos el ser reconocidos. El mundo busca eso. ¿Sí? Yo he buscado en muchas ocasiones eso. Y usted también. No sea mentiroso, hermano. Todos hemos buscado eso en algún momento. Y también lo seguimos buscando porque el alma lo anhela. La naturaleza caída anhela ser reconocido. Pero Cristo busca a aquellos, ¿sí?, que han de servir sin desear ser reconocidos. Cuando usted y yo servimos en la condición de siervo, no espere nada a cambio, damas y caballeros. No espere ser reconocido. No espere que alguien le ponga en el pedestal. No espere que alguien le honre. No espere que alguien le dé una ofrenda generosa. Si Dios pone en el corazón, gloria a Dios. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quejarnos contra Dios? Entonces a veces vamos y predicamos el evangelio siempre esperando algo a cambio. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Solo a mí? Dios mío. O sea, ustedes son puritanos. Santo Dios. María y José y el burrito que la acompaña.
Pero Dios está transformando las mentes y los corazones de aquellos que verdaderamente están recibiendo la revelación del Señor, hermanos. Entonces, quienes predican de esta forma, quienes propagan la palabra de esta manera, de manera obediente, intentan exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tarde que temprano nosotros seremos reconocidos, tal vez no aquí en la tierra, pero ahí en el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Téngalo por seguro que usted y yo ya tenemos la recompensa reservada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si Jesús cuando vino aquí a la tierra predicó el evangelio en condición de siervo, en condición de esclavo, ¿qué hemos sido nosotros para predicar el evangelio con el pecho inflado, el que lo sabe todo? Hermano, humildad, espíritu de mansedumbre, porque ya hemos cometido demasiados errores en señalar, en criticar, en meterlo al sótano 4 de la depresión a la gente, tratando de llegar con el evangelio. En lugar de ganar, lo espantamos a la gente, hermanos. Póngase en el zapato de esa persona. Recuerde que cuando usted, recuerde lo siguiente, cada vez que usted predica, póngase en la posición de este hombre y remóntese 10 años, 15 años, cómo era su vida. ¿Quién le juzgaba? ¿Quién le condenaba? ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, que la gracia sazonada de Dios pueda ministrar el corazón de las personas para que venga a los pies de Jesús. No por exigencia, no por obligación, sino por obediencia, sino por revelación. ¿Sí? Eso con los nuevos, pero con los viejos, oblígalos a que vengan a la iglesia. Tu hijo que ya tiene 16, 18, 20 años, obliga a los que vengan a la iglesia, porque nació dentro de la casa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando hizo una gran fiesta, dice que mandó cartas de invitación a todo el mundo, y ninguno quiso entrar a la gran celebración de la fiesta de bodas. Luego Jesús dijo, hay una palabra que usa, fuérzalos a entrar, ¿sí? Fuérzalos a entrar en el reino. Hoy no entenderán, pero el día de mañana te lo van a agradecer, ¿sí? Hoy vendrán a la iglesia con regañadientes. Hoy vendrán, hoy irán a la reunión de los jóvenes, hoy irán a la reunión de la escuela de obreros a regañadientes, pero el día de mañana lo entenderán. Porque ellos todavía no han vivido el proceso que nosotros hemos vivido. Y el favor ni siquiera es para nosotros, sino para ellos. Entonces, fuérzalos a entrar a tus hijos en el reino. Ya los que hemos nacido en el Señor, los que hemos nacido en la iglesia. Pero a los nuevos se aplica de otra forma y de otra manera. Así es que, hermanos, Cristo busca a aquellos que han de servir sin desear ser reconocidos. Leamos una vez más Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí hay una palabra que se resalta, predicad.
¿Cuál es el fin de esta palabra, hermanos? Sencillo. A través de esta palabra nosotros podemos observar que la proclamación del Salvador esclavo tenía como fin anunciar las buenas nuevas de Dios. Eso era el único fin de Jesús, anunciar las nuevas buenas de Dios. ¿A quiénes? A las personas miserables que estaban en cautiverio. Cuando usted no conocíamos a Cristo, ¿qué éramos? ¿Reyes? ¿Sacerdotes? ¿Linaje escogido? ¿Nación santa? ¿Perla preciosa del Señor? Éramos la escoria del mundo. Éramos la inmundicia del mundo. Éramos pecadores miserables que estábamos cautivos en la trampa del enemigo, que estábamos cautivos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. En lugar de servirle a Dios, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu le servían al mundo, le servían a Satanás. Por eso en la condición del hombre caído, yo era miserable. En la condición del hombre pecaminoso, yo era cautivo, porque mi mente estaba cauterizado. Por eso me gustaban los vicios, por eso me gustaban las fiestas, por eso me gustaban las parrandas, por eso me gustaba X cosas. Porque mi mente, mi alma estaban cautivos, estaban presos. Pero bendito el Señor que llegó a tiempo para socorrernos y salvarnos de esa cautividad de la mente, de esa cautividad del alma, de esa cautividad del corazón y llevarnos a un lugar de luz, a un lugar donde verdaderamente podamos ser nosotros hijos de la luz, la sal de la tierra, la luz del mundo. Si ve cómo cambian las cosas. Entonces la proclamación del Salvador esclavo tenía como fin proclamar el Evangelio del Señor. Proclamar el Evangelio de Dios. ¿A quién? A todas las personas miserables. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos miserables no habrá ahí afuera? Algunos, estando en el Señor, todavía se consideran miserables. ¿Qué es otro problema eso? Que no vamos a entrar ahí. ¿Sí? Que es otro asunto ya un poco más complejo, hermanos. Sabiendo que tenemos a Cristo, todavía tenemos una mente miserable. ¿Sí? Todavía nuestra mente está cautiva en la cautividad del enemigo, atrapado en las cosas, en los vicios y en un montón de cosas. ¿Sí? Pero el punto es, hermano, la pregunta es, ¿cuántos miserables no habrán en el mundo que necesitan recibir el soplo de la vida del Señor? ¿Cuántos miserables de mente, de alma, de espíritu no habrán en el mundo que necesitan ser recobrados, que necesitan ser salvados para el Señor? Y ahí es cuando usted y yo entramos en la cancha. Ahí es cuando la iglesia debe activarse. Ahí es cuando la iglesia debe asumir la gran comisión que Dios nos ha entregado a nosotros, que es el proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra, hermano. Eso es el punto. ¿Sí? Eso es el punto, hermanos. Ahora, ¿cuál era el propósito de su enseñanza de nuestro Señor Jesús?
Abrace a su compañero y dígale, por favor, ¿cuál era el propósito de su enseñanza? ¿Cuál era el propósito de su enseñanza? Era iluminar con la vida divina a los ignorantes. Era iluminar con la vida divina a los ignorantes. Amados, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Entendamos de una buena vez que no estamos para perder el tiempo. Entendamos de una buena vez que usted y yo tenemos un propósito. Y ese propósito es la de iluminar con la luz divina la verdad a los ignorantes, a los miserables, a los que se encuentran en el pecado, a los que se encuentran perdidos, sin identidad, sin rumbo alguno. Hay personas que ya llegan a un punto determinado y ya no quieren saber nada de sus vidas. Porque han perdido el horizonte, han perdido el rumbo de su vida, han perdido el propósito que Dios trazó para la vida de ellos. ¿Quién los robó? El enemigo. ¿Quién les desenfocó? La carne, el alma, la vida de la naturaleza caída. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria de la vida, son las que nos desenfocan del propósito eterno de Dios. Entonces los que tenemos la luz, la vida, el evangelio, la palabra, tenemos un propósito eterno y ese propósito es la de iluminar la verdad divina a los ignorantes, a los miserables, los cuales se encuentran en tinieblas. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos en tinieblas? Yo estaba en tinieblas, hermanos. Yo era el diablo en persona. ¿Sí? Ya saben, ¿no? La historia que sabe contar mi esposita. Amor, háblame fuerte. Y el pastor no le abría la puerta. Llegaba a la casa, le hacía relajo. Eso era la naturaleza caída, hermanos. Y muchos hemos pasado eso. Sí, la gran cantidad de las familias hemos tenido batallas. ¿Cuántas batallas no habrá afrontado nuestra hermana Rosa con su esposo en su debido momento? ¿Sí? ¿Cuántas batallas no está afrontando Anthony? ¿Sí? Y así muchos de los que estamos acá. Fernandito, ¿con quién batallará? Vamos a orar para que Dios le dé una ayuda idónea. Marcos 1:21. Oremos para que no llegue la batalla. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Cómo enseñaba el Jesús? ¿Cómo enseñaba nuestro Señor Jesús? Como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Hermanos, ¿cuál fue la razón de su proclamación? Porque su proclamación supone una enseñanza. Y su enseñanza implica una proclamación. Lo repito, su proclamación supone una enseñanza. ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Sí? Y su enseñanza implica una proclamación. O sea, cada vez que usted y yo vamos a proclamar,
Proclamamos una enseñanza y esa enseñanza implica una proclamación. O sea, todo lo que sale de mi ser interior va a proclamar lo que hay adentro de mí, lo que hay dentro de mi corazón. Por eso en el libro de Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué extraordinario, hermanos! Esto fue lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe en qué se basaba el ministerio de Jesús? En 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Enseñaba, predicaba y sanaba. Eso era el ministerio básico de Jesús. Repito, ¿cuál era el ministerio básico de Jesús? Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Sí? Y nosotros hoy en día, ¿qué hacemos, hermanos? Hacemos malabares para predicar el evangelio del Señor, para traer convicción al espíritu, a la vida de muchas personas. A veces preparamos mensajes de 1 hora, de 2 horas, del mediodía, para predicar un sermón en una casa iglesia. Cuando Jesús predicaba algo sencillo, algo básico, enseñaba lo que el Padre depositaba en su corazón, predicaba y sanaba. ¿Qué os parece, hermanos? Entonces Jesús en su ministerio hizo 3 cosas nada más: enseñar, predicar y sanar. Eso era la estructura total de su servicio evangelístico. La estructura total de su servicio evangélico. No había otra estructura, hermanos. Jesús no tenía 10 principios para la proclamación del evangelio, 15 consejos para que las almas se conviertan al Señor y el fuego del Padre caiga sobre cada uno de ellos y se arrepientan de su pecado. Jesús tenía 3 estructuras básicas: enseñar, predicar y sanar. Y con eso él hacía milagros, maravillas, prodigios. Las suegras resucitaban. Los leprosos eran limpiados. ¿Sí? Los mudos hablaban, los sordos oían, los ciegos veían. ¿Sí? Los cojos danzaban, caminaban. El muerto resucitaba, Lázaro. A los 4 días vemos una vida de resurrección en Lázaro, hermanos. Tan sencillo, tan simple, tan básico. Yo pregunto, ¿difícil de hacer estas cosas, hermano? No lo creo. ¿Sí? El problema es que somos inmaduros. Y todavía no captamos el evangelio, la estructura total de su servicio evangélico que Jesús tenía. Marcos 1:38. Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? 1, prediquemos también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 6:12. Y saliendo
predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 14:9. Marcos 14:9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces, leyendo estos pequeños versículos, podemos deducir que todo el ministerio evangelístico de nuestro Señor Jesucristo se reduce a tres simples cosas: enseñar, predicar y sanar. ¿Sí? Es todo lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Si usted no tiene el don de la sanidad, no se preocupe. Pero si usted tiene el don de la salida, salga y predique. ¿Sí? Salga y predique. Asunto resuelto, hermanos. Que algún hermano tendrá el don de sanidad y levantará paralíticos, resucitará a los muertos. Qué sé yo, hermanos. Dios hará en su debido momento las cosas. Pero si a mí Dios me ha dado el don de la enseñanza, enseñe como debe ser. Si a ti te ha dado Dios el don de la predicación, de la proclamación del evangelio, salga y predique. Y si en el cuerpo del Señor hay estos tres complementos, gloria al Señor. Vamos y salimos entre todo el cuerpo. Y cada persona hará su debido parte en aquella casa, en aquella visita, y el trabajo será más efectivo. Y el trabajo será más efectivo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, hermanos. Eso es magistral. Acompáñame a Colosenses 1:20. Libro de Colosenses 1:20. Anteriormente decíamos que el propósito suyo y el mío es iluminar la vida divina a través de la verdad a las personas ignorantes y miserables que se encuentran en tinieblas. Ahora, no solamente nuestra misión y el propósito que nosotros tenemos es iluminar, sino que nuestra misión como iglesia neotestamentaria también es reconciliar. Diga conmigo, reconciliar. Reconciliar. Jesús vino aquí a la tierra no a tomarse unas buenas vacaciones. Jesús no vino aquí a la tierra a tomarse un día sabático. Él fue enviado con un propósito eterno. Y ese propósito eterno era la de reconciliar toda la raza humana que se encontraba miserable, que se encontraba en tinieblas, y la misión de nuestro Señor Jesucristo fue recobrarlos para su reino, reconciliarlos con el Padre. ¿Cuál es la misión de la iglesia hoy en día? Reconciliar el mundo con el Padre a través de Cristo y por medio de Cristo. Esa es la función que nosotros tenemos. ¿Sí? Dios usó a alguien en algún momento determinado para que usted y yo fuéramos reconciliados con Papá Dios. Bendito al Señor por aquellas personas que usaron la vida de ellos para que nosotros que estamos acá presentes fuésemos reconciliados con el Señor. Algunos ya no están en los caminos del Señor. Algunos permanecen, tal vez algunos ya murieron.
pero nos ha dejado un legado. Nos ha dejado la palabra del Señor. Y hoy que conocemos la verdad del Señor, usted y yo tenemos la misma función de reconciliar el mundo con Dios por medio de la predicación de la palabra, del Evangelio. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:23. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuántos ministros tenemos en esta noche? Amén, gloria a Dios. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, hermanos. Y como tal, sea responsable con aquello. Seamos responsables con aquello, hermanos. Entonces, sobre esta base, toda la creación espera ser liberada de la cautividad de la corrupción y llegar a la libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese que la creación anhela deseosamente que los hijos de Dios se manifiesten. La creación entera está clamando. La creación entera gime que su iglesia se despierte, que su iglesia lleve el evangelio, lleve la predicación del evangelio a diferentes lugares, ciudades, aldeas, provincias, departamentos. Pero nosotros, hermanos, estamos con las manos cruzados, esperando la santa voluntad del Señor, que venga y nos pille tirado en la cama, tirado en el sillón, ocupado en nuestros quehaceres, enfocado en nuestros intereses personales. ¿Cuándo la creación anhela ardientemente el aguardar la manifestación de los hijos de Dios? Usted no sabe cuánto anhela el mundo, la creación de Dios, que sus hijos se manifiesten con poder, con gloria, con autoridad, en evangelizar, en predicar. Usted no sabe cuánto necesita la vecina al lado de su casa recibir el evangelio, recibir la palabra del Señor. Pero a veces nosotros pasamos de largo y creemos que para predicar el evangelio debemos salir kilómetros de distancias, cuando tu vecino o tu vecina necesita el evangelio, necesita que le prediquemos. ¿Se acuerdan la enseñanza de Nehemías? ¿Sí? Nehemías fue estratégico. Armó un equipo de personas, los puso frente a tu casa, al lado de tu casa, frente a tu casa, al lado de tu casa, frente a tu casa, al lado de tu casa. O sea, no hay que ir lejos para evangelizar. La gente está frente a tu casa, cerca de tu casa, frente a tu casa, cerca de tu casa. ¿Aló? Romanos 8, 19 y 20 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime. ¿Cómo? Gime. Y aquí las mujercitas me van a entender, es decir, las que han parido. ¿Sí? Las que han dado a luz. Las que han experimentado un parto.
de cómo es gemir. Así merito la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está clamando por nosotros, que salgamos y prediquemos el evangelio, pero nosotros nos hemos hecho oídos sordos. Nosotros nos hemos hecho los desentendidos y no hemos obedecido la palabra de Dios. Cuando la creación está que gime con dolores de parto, de que nosotros que ya tenemos la verdad nos manifestemos, llevemos el evangelio. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Aún hasta ahora está con dolores de parto la creación. Damas y caballeros, ¿qué haremos? ¿Qué haremos a esta palabra? Santo Dios, manda tu fuego, Señor, para calentarme. Por eso la palabra es claro. Por tanto, id. ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¿Sí? Por todas las comunidades, por todas las aldeas, predicando el evangelio a toda criatura, o sea, a todo lo que respira. ¿Sí? A todo lo que respira, hermanos. Mateo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué lo tenemos? 3 cosas. 16 del libro de Marcos menciona 3 cosas muy puntuales. Primero, Anthony, te voy a poner en disciplina. Tienes que estar más pendiente, mijo. ¿En qué iba? Me perdí. Juan 1:12. ¿Sí? ¿Quiénes son hijos?
aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. ¿Se acuerdan de la enseñanza del día jueves? ¿Sí? Linaje de Dios e hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Linaje de Dios o hijos de Dios? Hijos. Porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso nos convierte en hijos de Dios. Y si somos hijos, somos coherederos de Dios. Gloria al Señor. Así es que, mis amados hermanos, ahí los miserables, los necesitados, los afligidos, los perniquebrados, ¿sí?, necesitan recibir a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas para que empiecen a obrar en la vida divina del Cristo resucitado. Número 2. Creer es para obtener el perdón de pecados. Primero, creer es para recibir al Salvador esclavo. Segundo, creer es para obtener el perdón de pecados. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que todos los que creen en él, ¿qué reciben? Perdón de pecado. Perdón de pecados. Y necesitamos que la raza humana reciba el perdón de pecados. Eso es nuestra misión. Número 3. Creer es para ser regenerados. Creer es para ser regenerados. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos, ¿sí?, que la gente que no tiene a Dios reciba a Jesús como su Señor y Salvador de su vida? Primero, ¿sí?, para que reciban la salvación por medio del Salvador esclavo. Segundo, para que reciban y obtengan el perdón de pecados. Tercero, para que sean regenerados, o sea, recobrados para Dios, en espíritu y en verdad. Primera de Pedro 1:21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, genuino, verdadero, sincero, como lo dijimos el día domingo. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, ¿sí?, renacidos o recobrados, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, en resumen, creer es recibir al Salvador esclavo. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener el perdón de los pecados y también para ser regenerados en él. Los que creen de esta manera, los que reciben de esta forma, sucede 3 cosas. Número 1, llegan a ser hijos de Dios. ¿Sí? Número 1, llegan a ser hijos de Dios. Acoteje ahí Juan 1:12, que ya lo hemos leído. Número 2,
llegan a ser miembros de Cristo. Los que han recibido a Jesús, ¿sí? Los que han alcanzado el perdón de los pecados y los que han sido regenerados, llegan a ser, número 1, hijos de Dios. Número 2, llegan a ser miembros de Cristo. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y número 3, llegan a ser una unión orgánica con el Dios triuno. Es decir, llegamos a ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu. Qué magistral, hermanos. Qué bendición tan extraordinaria. Saber que aquellos que van a recibir a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas, y aquellos que van a obtener el perdón de los pecados, y aquellos que han sido regenerados para Dios, van a llegar a tener 3 cosas en el cuerpo del Señor. Llegan a ser hijos de Dios, llegan a ser miembros del cuerpo de Cristo, y llegan a ser una unión orgánica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, aleluya. Hasta aquí nos quedamos en la enseñanza. No sé si alguien quiere decir algo, acotar algo, añadir algo, aportar algo. Amén. Maravilloso Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, papá. Amén. Gracias, Señor, porque en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, Señor, tú has puesto una palabra en nuestros corazones. Papito Dios, te rogamos, Señor, que esta palabra que fue ministrado, Señor, se haga carne en nosotros, se haga esencia, se haga espíritu, se haga verdad, Señor, y que podamos, Señor, ser despertados al llamado y a la gran comisión, Señor, que tú tienes para con nosotros, Padre amado. Sácanos, Señor, de ese estado de aletargamiento, de ese estado de apatía, de ese estado de agonía, de ese estado, Señor, de simplemente esperar y vivir el día a día, Señor, tal vez sin rumbo alguno, tal vez sin propósito, tal vez sin identidad. Líbranos, Señor, de entrar en ese ciclo de vida maravilloso, Jesús. No queremos ser como el pueblo de Israel, que vaguemos 40 años en el desierto, Señor. Ahórranos el proceso en estos tiempos, papá, porque los tiempos son malos y es donde nosotros debemos aprovechar, Señor, a lo máximo, redimiendo, Señor, los tiempos para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, maravilloso Jesús. Amén. Hoy bendigo, Señor, a cada santo. Bendigo a quienes escucharán este mensaje. Bendigo a quienes, Señor, se apropian de esta palabra, Señor, a través de las transmisiones. Maravilloso Jesús. Si alguien es tocado, Señor, a través de esta palabra, Señor, que sea bendita, bendito, Señor, y que obre, Señor, para bien en el corazón de cada hombre, de cada mujer, Señor, que haya escuchado o que está escuchando en este momento, maravilloso Jesús. Gracias, papito Dios. Bendecimos y declaramos cielos abiertos. Oramos, Señor, por las finanzas. Oramos, Señor, por los diezmos, Señor. Te damos de lo que tú nos has dado, papá, porque hemos aprendido de ti, Señor, la generosidad. Porque tú, siendo Dios, te despojaste de tu único Hijo, Señor, por la raza humana, por cada uno de nosotros, Señor. Y hoy queremos ser recíprocos, maravilloso Jesús. Te damos de lo que tú nos has dado, maravilloso Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle ese fuerte voto de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, bendiciones y shalom.